Yo pedí empezar no porque vaya a hablar ahora, sino que quería leer una página del libro del que vamos a hablar para que más o menos los que no lo conocen tengan algún tipo de idea de la atmósfera que puede crear el libro, y a partir de ahí van a presentar Ana y Robert, y después quizás pueda decir algo y esperamos que ustedes hagan preguntas. Así que bueno, voy a abrir con esa breve lectura. Hay un ruidito en algún lado, ¿no? Una heladera. Ah, en la heladera. Bueno, el libro empieza con un poema que no voy a leer. Cada capítulo empieza con un poema, y el primer capítulo tiene que ver con un secuestro que yo sufrí en 1977, y que fue un secuestro colectivo de varios de mi familia que me llevaron a escribir este libro, de hecho. Así que por eso voy a leer esto, que de paso les cuento que tuve la oportunidad de leerlo en la puerta del Club Atlético donde yo fui llevada, detenida, desaparecida, y en los 90 se hizo un evento de memoria y ahí lo pude llegar a leer. O sea, yo llegué a leer mi secuestro en el lugar donde me tendrían que haber esfumado de esta tierra, con lo cual sentí que había sido un gran logro el solo hecho de sobrevivir. Bueno, se llama Una magia perversa. No vamos a tolerar que la muerte ande suelta en la Argentina. Almirante Emilio Macera, 1976. Una magia perversa hace girar la llave de casa. Entran las pisadas. 3 pares de pies practican su dislocado zapateo sobre el suelo, la ropa, los libros, un brazo, una cadera, un tobillo, una mano. Mi cuerpo. Soy el trofeo de hoy. Cabeza vacía, ojos de vidrio. Los cazadores de juguete me pisan, pisa pisuela, color de ciruela. El rito exorciza mis pecados en el templo del Ford Falcon sin chapas. Templo verde que acelera por corrientes a contramano, pasando semáforos en rojo sin que nadie parpadee. Lo de siempre. Pero no todos los días, o todos los días se rompen las leyes de gravedad. No todos los días una abre la puerta para que un ciclón desmantele 4 habitaciones y destroce el pasado y arranque las manecillas del reloj. No todos los días se quiebran los espejos y se deshilachan los disfraces. No todos los días una trata de escapar. Cuando el reloj se movió, la puerta torció, la ventana trabó y una gime acorralada por minutos que no corren. No todos los días una tropieza y cae manos atrás, atrapada por una noche que remata su vida cotidiana. Una se marea por la vorágine de retazos de ayeres y ahoras, aplastados por órdenes y decretos. Una se pierde entre sillas dadas vuelta, cajones vacíos, valijas abiertas, colores cancelados, mapas destrozados, carreteras inacabadas. Una pena siente que los ecos modulan. Te querías escapar, puta, y que una boca inmensa la devora. Quizás murmuren voces conocidas, ni él ni ella están en nada, pero una está acá, del otro lado, en este cuerpo precario, suelas tatuadas en la piel, bota en la espalda, arma en la nuca, de pie. Y una se para, sumisa, confundida, atontada, vencida, y grita, me llevan, mientras dedos metálicos se clavan en la carne. 2 de la tarde, impune, la tiran una al ascensor, la arrastran. En la vereda, una patalea contra un destino sin nombre en cualquier fosa colectiva. El espacio se deshace entre los pies. Lanzo mi nombre, con pulmones, con estómago, con el último nervio, con piernas, con brazos, con furia. Mi nombre se agita salvaje, a punto de ser vencido. Los domadores me ordenan saltar del trampolín al vacío. Me empujan, aterrizo en el piso de un auto. Lluvia de golpes. Este por gritar en judío, este por patearnos y otro más. Judía de mierda, vamos a hacer jabón con vos.
Soy un juguete para romper. Visa Pisuela, color de ciruela. Bueno, antes que nada quería agradecerle a Nora la invitación a presentar su libro, a leerlo, a conocerla a través de ese libro. Lo que preparé son algunas posibles pistas o claves, las llamé claves de lectura, para compartirles, que pueden ser como ensayos de posibles aperturas, de puertas al libro. El primero lo llamé la escritura como acto vital, escribir para sobrevivir y por qué sobrevivimos, dar testimonio, decir lo indecible y lo que no se quiere o puede escuchar, articular una voz colectiva por les que no sobrevivieron y por les que aún no pueden decir. La escritura como memoria, la escritura para nombrar y para recuperar el nombre perdido, hablar y a la vez, esto estoy citando un fragmento del libro, y a la vez no tener ganas de hablar. Poder reconocer esa contradicción, el decir como responsabilidad del testigo y a la vez el deseo de quedarse callada. Puede leerse este libro como la valiente, arriesgada respuesta a la advertencia, a la amenaza explícita y enfática, cuando finalmente la largan del campo de concentración. Cito: parece que nos equivocamos con vos, pero si no querés complicaciones, mejor que se te grabe lo siguiente: nunca estuviste acá, ¿entendiste? Olvido para seguir viviendo, y sin embargo, Nora elige dar testimonio, bucear en el horror, poner en palabras esa experiencia intransmisible. Cito: pero escribirás, sí, escribiré, sí, miles de ges, de eres, de eses, por Gerardo, su hermano, por Abel y Hugo, sus primos, por ella misma, por tantos amigues, tantos desconocides, por los 30.000. Nora Strejilevich no es la única sobreviviente que ha encarado esta tarea. He podido leer otros libros, hoy hice el ejercicio de buscarlos en mi biblioteca y ponerlos todos juntos como hermanos, ¿no? Una especie de hermandad. Y esa hermandad para mí empieza claramente con un libro que para mí para muchos, es un parteaguas, que es Podre y desaparición de Pilar Calveiro. Por su capacidad de desbordar el testimonio para componer una interpretación colectiva sobre cómo fue posible que en Argentina existieran 600 campos de concentración como política de Estado. Más recientemente, el libro que escribe con sus dos hijas, María y Mercedes, El Petrus. Y en ambos, tanto en Poder y Desaparición como en El Petrus, lo elidido en el relato de Pilar sigue siendo los detalles sobre su propio secuestro. Justamente lo contrario de lo que acabas de hacer como acto, como lugar de enunciación del libro, ¿no? El otro libro que encontré en la biblioteca es uno de Celina Benfield, 179 días entre el banco y el Olimpo y una vida para contarlo. Ella tarda 23 años en poder escribir la carta a su hijo, que sin embargo empezó en su cabeza durante los días de la desaparición. El siguiente libro que quiero mencionar es el de Ana Iliovich, El silencio, postales de la perla, la memoria como una colcha agujereada que sirve para sobrevivir. Así dice Ana sobre este libro. Susana Romano Sued, Procedimiento, Memorias de la Perla y la Ribera. Dice Susana: tuve vértigos como si alguno más se cayera del mundo. Y, por supuesto, el bien conocido libro colectivo de Munu Actis, Patricia Aldini, Liliana Gardella, Miriam Lewin y Elisa Tocar, Ese infierno. La urgencia y a la vez la necesidad de hablar y hacerlo como una conversación, tomando mate, dicen ellas, ¿no? Difícil y como un abrazo. No conozco tantos testimonios escritos por hombres, pero sí apareció en la biblioteca el libro reciente de Marco Beckis, La soledad del subversivo, escrito 33 años después de su secuestro. Pensaba en relación a estos tiempos diferidos, ¿no? Entre el secuestro y la posibilidad de decir, en otra lectura que para mí también es un parteaguas, es una lectura clave,
pero no habla de Argentina, sino de Chernobyl, que es el libro de Svetlana Alexievich, Voces de Chernobyl, y que ella cuenta que cuando le pidieron, viviendo en el lugar donde había ocurrido, ¿no?, el accidente nuclear, que escribiera sobre esa experiencia traumática colectiva, ella dijo que no podía, que tenía que pasar el tiempo para que pudieran aparecer las palabras, y ese tiempo fue 20 años. Entonces pienso también en ese tiempo necesario para que, aunque tengamos lo que hay que decir en la cabeza, eso tome forma de escritura, y a veces son 20, 30 años, ¿no? El libro de Nora tiene una primera edición de 1997, a la que siguieron varias otras ediciones y también premios, ¿no? Pero esta nueva edición tiene un epílogo de Alejandro Kaufman, tiene una nueva etapa, ¿no?, de Claudia Bernardi, que se llama Sin miedo de cruzar la puerta roja, muy hermosa. Y en el epílogo Alejandro señala el sentido de publicarlo, o pregunta, interroga, algo que me parece muy importante traer acá para la conversación, que es qué sentido tiene publicar de nuevo este libro 30 años después, en un contexto negacionista o francamente reivindicador del terrorismo de Estado, ¿no? Y ahí pienso en que la clave está en esa insistencia, en seguir diciendo, ¿no?, como la frágil criatura de la tapa, ¿no?, de la portada, sin miedo de cruzar la puerta roja. La segunda clave que les quiero proponer está en el título. El título está tomado de una cita de Tomás Eloy Martínez, Lugar común, la muerte, que es también un epígrafe del libro y que dice así: desde 1975 todo mi país se transfiguró en una sola muerte numerosa, que al principio parecía intolerable y que luego fue aceptada con indiferencia y hasta olvido. La singularidad de la experiencia concentracionaria en un relato colectivo. Ahí creo que hay otra de las claves del modo de construcción de la escritura de este libro, que está hecho de muchas voces, de muchos registros, de muchos géneros literarios. Hay poemas, hay cartas, hay fragmentos de documentos, hay testimonios, hay citas. Está citado incluso la voz de la propia Nora en Nunca Más. Es muy emocionante el momento en el que ella cuenta que se topa haciendo un trámite, intentando escribir una solicitud para pedir la reparación, que se topa con quien transcribió esos testimonios para el Nunca Más. Esa azarosa coincidencia que hace que haya un feliz reconocimiento que habilita la existencia de su denuncia y por ende su derecho a solicitar la reparación por parte del Estado. Hay algo del modo de construcción del libro que tiene que ver con un collage, diría yo, ¿no? Un collage de voces, la CONADEP, el Nunca Más, pero también declaraciones de los propios represores, ¿no? Hay bastantes citas a los propios represores, al turco Julián, a Macera, a Abdel Vilas, etc. Son tantas las voces que habitan este libro que a veces no se sabe muy bien quién está hablando. En un momento Nora dice: soy ladrona de palabras. Por ejemplo, hay relatos de violación, de tortura, pero que no son necesariamente testimonio de la propia Nora, sino que pueden ser testimonio de muchas otras mujeres secuestradas, cuyos nombres aparecen en un largo listado al final del libro, ¿no? Una construcción que nunca es lineal, no es transparente, por momentos ese ensamble se vuelve para adentro como un sollozo, como un balbuceo. Yo diría algo así como su muerte o su no muerte, su secuestro y desaparición, su exilio, su regreso a la Argentina, su difícil regreso a la Argentina, sus fantasmas, que también son los de muchos, ¿no? Una sola muerte numerosa. Me parece que ahí hay una clave fundamental para dar cuenta del modo de construcción del libro. Y justamente la tercera clave que quiero proponer es la espectral, ¿no? La visita al padre solo y enfermo. Las paredes están pobladas de fantasmas. Las cosas son las mismas, pero le sobra una dimensión de tiempo agobiante. El padre como una suerte de medium que comunica la escritura de este libro a sus o a los fantasmas. Sobreviviré a pesar de mis fantasmas. A nosotros no puede pasarnos nada. Ya nos pasó. La madre ocultando el cáncer.
Los fantasmas son el asunto del libro en proceso de una querida amiga cordobesa, Mariana Tello, que está a punto de publicarlo en breve, y que se animó a explorar los modos en que los familiares hablan con sus desaparecidos, los rituales domésticos, pero también los rituales públicos, el contacto onírico con los ausentes, los fantasmas que aparecen en los centros clandestinos de detención y exterminio, e incluso los fantasmas de los represores. Y ahí pensé en otra lectura reciente que para mí también fue muy importante en un proceso de duelo, que es el libro de Vinciane Desprez, A la salud de los muertos, ¿no? Ahí ella habla en un capítulo muy hermoso, uno de los primeros capítulos, de que es en el mundo de los sueños el lugar donde se puede dar ese primer diálogo, ¿no?, entre presentes y ausentados. En el libro hay una cita a Kaufman, no en el epílogo, sino antes, ¿no?, que dice algo que me pareció también muy revelador. Dice: detalles, lo primero que aparece en la memoria y lo primero que hay que olvidar. Y pienso que algo de lo que leyó Nora antes respecto del tiempo roto, el tiempo detenido, el tiempo quebrado, el tiempo que me gustaría traer aquí, y se me apareció con la forma de dos imágenes que están en el libro, ese tiempo quebrado, insistente, espiralado, que es el detalle de los relojes rotos. El de la requisa en el aeropuerto, el único regalo que ella traía, que era un reloj de pared que es requisado y arrojado para corroborar que no era un aparato explosivo, y el reloj de pulsera del padre, astillado en su caer desde el balcón. A veces pienso la memoria como una enredadera, dice Marta Dillon. Me gustaría traer ese concepto del tiempo que tanto tiene que ver con el libro. Nora cuenta que vuelve al país sin saberlo o sin quererlo un 24 de marzo. Y se topa con el Clarín que dice hace 17 años que fue el golpe, ¿no? Y no lo habías tenido en cuenta, ¿no? Y de golpe... Entonces traje esta cita preciosa de Marta Dillon, escrita también en ocasión del 24 de marzo del 2021, que habla justamente de esta idea del tiempo espiralado, ¿no? Dice, o del tiempo cíclico, el tiempo que no pasa, que está allí, que vuelve y vuelve y vuelve a acontecer, ¿no? Dice Marta: a veces pienso la memoria como una enredadera que crece y se extiende sobre otras superficies, árboles, paredes, alambrados. De un brazo sale otro y de ese otro más. Los rizomas se extienden como dedos, se aferran como colas de mono a la rama. Su raíz ya no se ve, la prueba de su potencia está en el vigor de sus tallos, el volumen de sus nudos, la corola de las flores. Hay enredaderas en Buenos Aires, está lleno, que en esta época se tiñen de rojo, un rojo intenso como la marca en el calendario del 24 de marzo, un rojo dolido por el fin del verano, por el señalamiento perenne, no importa cuántos años pasen, del comienzo de la temporada de sangre. Cuarta clave, el nombre. Strejilevich como apellido impronunciable, escuchado por los secuestradores como una suerte de contraseña. ¿Qué gritabas en judío en la calle? Mi apellido. Vas a ver cómo se te acaban las ganas de tomarnos el pelo, Rusita, en la sesión de tortura. Cuando me robaron el nombre, dice Nora, Ser NN, Ser K48. Hasta que un día me devolvieron el nombre. Y más adelante dice, este nombre no es mío. El mío era 100, era 1000, era todos. Devolver el nombre que se ha vuelto ya no el nombre propio. Y ahí me acordé inevitablemente en estos días que estamos tan arrasadas, atravesadas por el duelo, en el gesto de las madres de socializar la maternidad. Ese gesto inmenso en estos días en que sentimos tanta orfandad, ¿no? Y pensé que de alguna manera el libro de Nora lo que está planteándose es una socialización de la desaparición, ¿no? Y pensé también en Pilar allí, en esta idea de la Argentina como un enorme, inmenso campo de concentración. Ella dice, una sociedad desaparecida, tan aterrada como los secuestrados mismos.
Y ahí recupero un gesto muy hermoso también que cuenta Nora en su libro respecto de una veintena de madres haciendo una parada frente a la ESMA, gritándoles asesinos y escribiendo en el piso: acá se torturó. Y esto me trajo inmediatamente a la cabeza una historia menos conocida, que es una acción de un artista sobre el que investigué y escribí mucho, que es Ricardo Carreira, poeta y artista anarquista, que hace su primer charco de sangre, que era un charco de resina poliéster roja, para instalarlo en medio del homenaje al Vietnam en el año 67, en una exposición colectiva que armó León Ferrari junto con Gorriarena. Lo vuelve a hacer en su barrio, en Mataderos, delante de la puerta de un frigorífico para señalizar la matanza de animales, y lo vuelve a hacer unos años después, en el 76, en las inmediaciones de la ESMA, cuando se empezó a correr la bola de que ahí funcionaba un centro clandestino de detención. Y cómo ese charco de sangre conecta esa genealogía, esas diferentes luchas, se carga de un sentido, ¿no?, en el contexto en el que aparece emplazado, ¿no? La quinta clave que quiero proponer es la infancia. Hay algo que estuvo en el Pisa Pisuela de la lectura que recién nos compartió Nora, que son las memorias de esa niña, Norita, y su hermano, Gerardo, las canciones, los juegos, el Pisa Pisuela, pero también el Piedra Libre, el Lobo Está, el Veo Veo, el Gallito Ciego, el Acerrín Acerrán, el Punto y Coma, el que no se escondió se embroma, los zapatitos me aprietan, las medias me dan calor, el himno escolar de la aurora, es decir, las canciones de la plaza, pero también el paso del juego infantil a la manifestación, los cantos que se coreaban en las calles, ¿no? Y ahí me parece muy fuerte esta idea de la infancia como vulnerabilidad, la infancia también como sortilegio, la infancia como refugio. Y el juego también me parece que es como modo de escritura, ¿no? Voy a leer un fragmentito, donde me parece que esta dimensión del juego aparece muy fuerte. Dice: manos a la obra, ordenar, ordeñar el país. La tarea no es fácil: disolver, prohibir, quemar, reglamentar, limpiar. El placer del juego se exacerba. Bueno, para ir terminando voy a dejar como planteadas 2 o 3 claves más antes de cerrar, que las voy a dejar más así en borrador, como para retomarlas y no abusar del tiempo, para escuchar a Robert también. Una que me parece que está muy presente es la cuestión judía, es decir, la conexión entre no solo la exacerbación de la tortura y del ensañamiento de los secuestradores por la condición judía de los secuestrados, sino también la conexión que el libro establece entre la Shoah y la dictadura argentina. Hay un momento donde aparecen unos dibujos en tinta china de campos de concentración nazi que se leen en la frontera entre Brasil y Argentina como dibujos subversivos. Se habla también de otros exterminios, García Lorca en la Guerra Civil Española, y me gustaría traer a la discusión lo que está ocurriendo hoy en Palestina. Hay un fragmento que me gustó muchísimo, y con esto dejo planteada otra clave, que la llamaría glosario, que está en las páginas 64-65 del libro, y que va armando también como un juego una suerte de glosario de términos de la represión clandestina, digo, chupar, estar en la joda, tabique, grupos de tarea, tubo, etcétera, etcétera, pero va definiendo cada una de estas palabras, cada uno de estos conceptos, articulándolo o hilándolo con el que sigue, ¿no? Como una especie de ensamblaje entre unas y otras, una llevando a la otra, hasta terminar al final, casi como un chiste, digamos, como la posibilidad también de reírse de todo eso. Dice: inteligencia, palabra que se sustituye por obediencia. Y la última clave que quiero proponer tiene que ver también con mis propias obsesiones o investigaciones, tiene que ver con la cuestión de la traición. Cómo aparece en el libro tratada la cuestión de la traición, del traicionar. Y hay un momento que me pareció muy revelador, en la página 102, que es un momento donde Nora está a punto de recuperar la libertad,
y le preguntan, ¿con quién te juntas vos en el patio? Y ella tiene como una suerte de revelación y dice, ahora sí tengo que decir los nombres. Y esos nombres, los nombres que ella menciona, como los que se juntan con ella en el patio, salen también en libertad. Gerardo, según reconstruye Nora a través del testimonio de un amigo, no delata a su amigo, pero sí reconoce que canta. Vos sabés, a los judíos se la daban con todo. Y la identidad de Gerardo es usada luego de su desaparición para cometer estafas. Hay allí algo también respecto de una difícil tarea que emprende Nora para reparar esa suerte de causa abierta que tiene por estafas 20, 30 años después de secuestrado. Y ahí, bueno, me gustaría pensar a partir de estas breves apariciones de la cuestión de la traición en la inaudibilidad social de los sobrevivientes, la dificultad para escuchar a los sobrevivientes, sobre las que pesa el estigma de la traición por el hecho mismo de haber sobrevivido, ¿no? La lectora de este libro que quiere darle un abrazo antes de terminar de leerlo. Eso también aparece como algo muy hermoso respecto a esa reparación de lo inaudible, ¿no? De lo que empieza a poder ser escuchable, ¿no? Y también el relato que hace Nora del psicólogo que va a ver en Canadá, que en la primera sesión no puede parar de llorar ante el mínimo relato escueto que Nora alcanza a transmitir. Y ella decide, bueno, después de esto me doy de alta. Asesinaron a mi hermano, a su hijo, a su nieto, dice Nora. Es decir, asesinaron a Gerardo y a su futuro. En este gesto de hacer del duelo un ejercicio colectivo de memoria y de lucha, la existencia de hijos desde mitad de los 90 y de nietes mucho más pronto, hace poco, indica que Gerardo tuvo de alguna manera descendencia. Fascinante. Realmente me gustó muchísimo. Perdón, sí. Mi reacción es personal, porque yo encontré con Nora, no sé, 20 años o más. En 96. Yo leí el libro en manuscrito. Encontramos en, no sé, Canadá o Estados Unidos. no sé, pero lo que quedó conmigo era el libro. Todos esos años yo he tenido todo el libro en mi mente. Y leerlo otra vez era increíble porque estaban apareciendo otra vez directamente. Es como confirmando, como transformando, como reconstruyendo. Y es por la mezcla en el libro de que es tan fino. Y la mezcla de poesía y también, obviamente, tocando a mí personalmente, muy, porque yo estuve con algunos de esos gentes, los malos también. Yo tuve en ese entonces de tratar con la Serra y gente así. Y bueno, Nora, gracias a Nora, están ahí para que vamos a... Yo creo que si uno lee ese libro, aparece, realmente aparece. Es algo muy especial. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero aclarar algo de lo que dijiste, Ana, solo por aclarar. Como son muchas voces, a veces parece que todo me hubiera pasado a mí. Pero eso de caminar en el patio y hablar con otros le pasó a otros. ¿Por qué? Porque eso era en una cárcel. En el campo de concentración no se podía caminar. Entonces, pero no importa, porque yo lo conté con voces que no importa justamente quién las dice. Pero no fue mi caso porque yo estuve aislada en una celda y no podía hablar con él. Pero es un buen ejemplo, me pareció a mí, y no un error, de cómo esa
ese sujeto colectivo al que le pasan todas estas cosas, y no importa si se llama Nora o se llama de otra manera. Y por eso los nombres, como dijiste, están al final, porque si no, al leer, cada uno se fijaba, esto le pasó a Juancito, ¿y qué le pasó a Juancito? Y buscaban, porque lo hice leer antes de publicarlo, y buscaban el destino de cada uno. Bueno, el destino de cada uno no está completo, no se sabe, ese es el efecto de la desaparición también, que no se sabe, son como murmullos, ¿qué le pasó a este? ¿Qué le pasó al otro? Y como decía Robert, es una época, es una atmósfera de época, y creo que hace mucho eco ahora, porque hay una atmósfera de época que no la podemos comparar con papel carbónico, pero hay algo de eso, porque el campo de concentración no está en la memoria de los individuos y de los sujetos que lo vivimos. El campo de concentración marcó la sociedad en su conjunto. Y cuando yo leí el diario el otro día, lo que no lo podría repetir ahora, pero lo que dijo Mondino, ¿no? Mondino, con respecto a que para darle comida a los que hacían cola para no morirse de hambre, ellos tenían que... Sí, Petovelo, perdón. No quiero ni saber los nombres, me los confundo. Para darles, da lo mismo. Para darles comida, ellos tienen que aceptar ciertas ideologías ¿no? Y repetir que ellos aceptan eso y que están de acuerdo y demás. Entonces, una vez que hacen buena letra, les pueden dar la comida. Eso es exactamente lo que se hizo en los campos de concentración, pero sin ningún cambio de nada, porque están esos campos como en la ex-ESMA donde elegían al consejo y el consejo tenía que mostrar que eran los que se podían sacar la venda y copiar textos y hacer otro tipo de tareas que no fuera estar como floreros, tenían que mostrar que ellos estaban aprendiendo la lección y que eran gente transformable. Por supuesto que era todo mentira, pero así sobrevivían. Es lo mismo que está pasando ahora, es lo mismo. Entonces, si la gente supiera más de lo que pasó en los campos de concentración, podría hacer la misma asociación que hice yo, porque yo leí eso y dije, esto es igual. Pero para hacer esa asociación, más gente, no solo nosotros que somos los que lo sabemos y los que seguimos pensando en estos temas, sino otros, los jóvenes, otras, que no, o sea, a pesar de todo lo que se hizo, todavía faltó transmisión. Y falta. Y esto lamentablemente no va a llegar más allá de todo ese circuito de gente que de repente ya sabe. Pero, bueno, aspiramos a que tenemos que seguir insistiendo. Así que ahora yo lo que quería era que hicieran preguntas, que comentarios. Total, tiempo tenemos. Les agradezco inmensamente. Gracias por la emoción. No, ¿cómo? Disculpen. De eso se trata. Al contrario, yo creo que de eso se trata. No, pero se entendió perfectamente. Se entendió perfectamente. Y gracias por todas esas ventanas para entrar al libro. Y ahora espero que las podamos seguir abriendo si ustedes hacen comentarios o preguntas. Muchas gracias. Yo tengo una. Creo que se escucha, ¿no? ¿Cómo fue la cocina de este libro? Yourcenar tiene la costumbre del post-scriptum, donde va contando un poco el proceso. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cuándo empezaste a pensar en este libro? Bueno, Ana hablaba de los tiempos, ¿no? En mi caso, yo empecé casi después de irme de acá, pero el tiempo fue muy prolongado en el sentido de, que yo iba tentando de a poquito,
decir. Por ejemplo, recuerdo que lo primero que hice fue escribir como poesía, y esos son los 3 poemas que abren cada capítulo. Porque no podía traducir ese desbarajuste que había vivido, esa extrañeza radical, esa otra cosa para la cual tienen todos estos calificativos, innombrable. Yo diría con Semprún, invivible, invivible. Pero lo invivible se puede contar, nunca del todo. Pero yo quería, y si contaba un testimonio directo, no sentía que le hacía justicia a lo que yo quería decir. Y me fui dando cuenta que lo que quería decir era cómo nos afectaba como huella subjetiva a todos, a todas, no a mí. Entonces, el relato este que hice del secuestro, por ejemplo, lo hice como por los años 80, cuando en la universidad ya estaba en Canadá. Me anoté en un curso de autobiografía y nos dijeron que escribamos nuestra autobiografía en vez de un ensayo final, si queríamos, y ahí me salió todo lo autobiográfico que hay en este libro. Y sin embargo yo lo conté como en impersonal, porque me pareció, y después en una parte donde aparece el secuestro de mi hermano, le pregunto si fue así, y pongo prácticamente las mismas palabras, porque yo supongo que el eco fuera adentro de una casa, o fuera que me llamaran judía o al otro la llamaran, no sé, le dijeran otra cosa. Era la actitud de desprecio por el otro, esa es la misma que sentimos todos, y ese era el punto para mí. Cuando una o uno deja de ser un nombre y un apellido y pasa a ser un número, la anomia, el proceso por el que pasamos al entrar en los centros clandestinos era el de que nos dieran un código, un número. Eso pasó en la Shoah, eso pasa en tantos lugares donde hay centros clandestinos, no solamente acá. Entonces, yo quería que esto fuera una especie de rememoración de los padecimientos que se le inflige a las poblaciones acá, allá y en muchos lados, y el presente también entra, como vos mencionaste. Entonces, por eso es que seguí ya en Canadá escribiendo esto, y ya estamos en los años 80, pero nunca lo pensé como un libro hasta que se lo mostré a este profesor, y este profesor me incentivó a seguir escribiendo, y entonces le hice caso, y se me ocurrió ya en Democracia que yo podía venir a la Argentina por esto de que me interesaba la experiencia de los demás, porque la mía había sido muy limitada. La de cada uno de nosotros era muy limitada, y no había WhatsApp para contarse cómo habíamos pasado la situación, ni siquiera con los que habían estado afuera, con nadie. Entonces yo vine y hablé con otros y otras que me contaron sus vivencias. No me importaba si habían sido ex detenidos, desaparecidos, si habían estado presas, si habían sido maestras, si habían sido periodistas, gente con la cual yo me ponía a hablar y que hablaba de la experiencia de la dictadura. Y bueno, esas voces son las que van surgiendo en el libro, que yo enhebré en mi autobiografía al modo en que funciona la memoria, con asociación. Repito, uso cierta técnica para el montaje, y el montaje hace que no haya un relato cronológico, sino que más bien hay asociaciones de la memoria que van de un lado para el otro. Y así se fue armando el libro, más o menos cronológicamente, desde el momento de los 70 hasta el momento de los 90. Y entonces quiere decir que yo, que empecé esto cuando me fui, que fue en el 77, seguí escribiendo hasta los años 90. Lo mismo, es un libro corto, o sea que yo lo dejaba, volvía a agarrar algo. Cuando tenía algo que yo decía,
esto es el corazón de la experiencia, esto no es un dato, no me interesaba la información, ya se había denunciado, ya se habían iniciado juicios, ya se había hecho mucho en ese sentido. No pensaba hacer una denuncia, sino eso, una elaboración de qué nos había pasado como sociedad, como colectivo, eh, como, como derrotados, al fin y al cabo fuimos derrotados. Entonces, así llegué hasta los 90 y cuando lo presenté en un concurso, porque yo en ese momento vivía en Estados Unidos y lo presenté en un concurso, gané y por eso se publicó en castellano en 1997, tenía otro final, que hoy decíamos con Robert, que cuando yo le di el libro tenía otro final. Yo ya ni me acuerdo de ese final, porque llegué a la Argentina, o sea, este libro acompaña a la vida y la vida lo acompaña al libro. Llegué a la Argentina y se hacía el acto de memoria en el ex club atlético. Era un acto de memoria en los 90 donde recién empezaban esos eventos. Y nos invitaron a unos pocos sobrevivientes que fuimos a hacer algo, a hablar, a leer. Y entonces a mí se me ocurrió, como les dije, leer esa primera página. Y fue muy significativo. Era el lugar ideal para hacerlo y era el público que más cercana estaba a ese tema. Y entonces yo dije, no, este es el cierre del libro. No es el cierre del temita, como dicen los hijes, pero es el cierre del libro. Y por eso le cambié el final sin que los que me premiaron se enteraran. Nunca se dieron cuenta, se ve que no lo volvieron a leer. Esa escena no estaba contada. La escena de memoria que se hace en el Club Atlético es el final. Y eso no era el final, aunque no me acuerdo cuál era. Bueno, eso que duró entonces la escritura. En mi caso no fue ni al principio ni al final, sino a lo largo de como 20 años hasta que salió como libro. Eso sería más o menos la cocina. No se escucha. Toma, por favor. Yo me preguntaba porque vos dijiste que viendo a la gente hacer la cola para que les dieran alimento, pidiéndoles primero que reconozcan, etcétera, pensaba que otra vez hemos sido derrotados, pero derrotados en lo más profundo, ¿no? En lo más intrínseco que puede tener una sociedad, que es el valor solidario. Entonces, me decía, ¿cómo se puede hacer para que todos estos, porque yo, digamos, siempre supe, bueno, vos te acabo de decir, soy amiga de Diana, de hecho, mi hijo más joven trabaja en la Exesma, o sea que estoy al tanto de muchas cosas, y sin embargo, de la lista de libros que mencionó Ana, solamente conozco el de Pilar. Los otros por ahí escuché el título. Entonces, ¿cómo hacer para que esto trascienda ese círculo que vos también mencionabas tan pequeño? ¿Cómo hacer para que llegue antes de las PASO en agosto? Entré a un negocio a comprar y me atendió un muchachito, no sé, 20 años, y no sé por qué. Le dije, cuando estaba por pagar, le dije, vos no vas a votar a Milei, ¿no? Y estaba él haciendo la cuenta y levantó la cabeza y me dijo, sí. Y para mí fue como si me hubiera caído un rayo, porque nunca me había enfrentado con chicos. Bueno, intenté decirle algo y le dije, mirá, pensá en tus abuelos, pensá en... Me dijo, a mí me contaron solo un lado de la historia. Entonces pensé también, y lo conversé con mi hijo, que hay algo que nosotros evidentemente hemos hecho muy mal
en todos estos años. No es responsabilidad tuya ni de ustedes, nosotros, los que no fuimos torturados. Hemos hecho algo muy mal para que un chico de 20 años hoy diga, a mí me contaron solo un lado de la historia, y después haya ganado Milei como ganó. Entonces digo, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede usar? ¿Qué herramienta podemos encontrar en este libro para que estos jóvenes recapaciten? Para que, digamos, si Milei perdiera el año que viene las elecciones de medio término, sería por el estrago que está provocando a nivel económico, pero no porque esa parte de la sociedad haya reflexionado acerca de esto que pasó. No tengo respuesta, no sé, la verdad es que no lo sé, pero bueno, sería bueno que por ahí lo pensáramos en conjunto. Yo no sé mucho cómo se organizó el sistema educativo de la secundaria, por ejemplo, en este país, pero a mí me parece que después de la democracia, cuando empezó la posdictadura, digamos, en vez de usar la palabra democracia, digamos, posdictadura, se tendría que haber instaurado un sistema educacional muy estricto en el sentido de que fueran materias obligatorias. Espera, están, pero se implementaron realmente, porque por eso mucho dependía. Yo creo que fue muy flexible, que ahí donde querían lo hacían, que ahí donde no querían buscaban formas de sortearlo. Quedó muy a criterio de las escuelas y de sus ideologías. Y algo que me pasó a mí, porque hay un libro que se llama La Escuelita, de Alicia Pernoy, que es sobre el centro clandestino de Bahía Blanca, y que también tiene un perfil poético, con historias cortas que son muy aptas para jóvenes. A ella su editorial Bohemia le tramitó de alguna manera que en algunos lugares se utilizara ese libro para la secundaria. Y entonces esa idea me inspiró a mí para, por mi lado, buscar un contacto en la época del gobierno kirchnerista, y me contestaron muy amablemente, pero me dijeron que consideraban que esa transmisión a los jóvenes, ellos consideraban que era mejor hacerla de una forma más distanciada, que esa emotividad que puede generar el texto no era lo ideal, según ellos, y que ese distanciamiento crítico podía ser mejor y que por eso no lo incluían. Yo les dije que yo pensaba todo lo contrario, que a través de un libro que puede llegar a emocionar, se pueden vincular en su presente, pueden hacer, además que es ambiguo, que da para muchas lecturas, y justamente por eso pueden ellos entrar en el libro con más facilidad. Bueno, no me hicieron caso, pero yo sigo pensando que no se difundieron ciertos tipos de lectura que a los jóvenes les permitieran entrar más en el tema y no verlo como algo histórico que sucedió allá lejos y hace tiempo. Yo enseñé este libro en seminarios que di en Norteamérica sobre memoria. ¿Y por qué lo empecé a enseñar? Porque al principio me daba pudor dar mi propio libro, entonces no lo hacía, hasta que una amiga me dijo que no, que lo hiciera. Bueno, y resulta que sí, era un impacto. Yo tengo alumnos mexicanos, una alumna mexicana que vino a la Argentina, se dedicó al tema, enseña esto. Tengo a varios y varias que dedicaron después su enseñanza a esto porque les impactó tanto. Si a gente de otros países jóvenes, les pudo impactar así, ¿cómo no les va a impactar a los de acá? Pero no les llegó. Entonces, no sé cómo se hace, no sé si les va a llegar ahora, no les llegó en ese momento, por muchos años no llegó mucho. Está también el libro de Reati y Villani, El desaparecido, que ya es más duro, porque ahí se cuenta
el testimonio puro y duro, y eso yo diría, bueno, también es más duro, pero hoy por hoy los chicos pueden leer esas cosas, si leen cualquier cosa, mucho más dura que lo que se pueda leer ahí. Entonces, yo creo que, pero estamos ahora en un momento en que todo lo que digo no se puede hacer. A mí me parece así, como que siento que este espacio por ahí se está abriendo un poquito entre todos y todas, poder ver qué hacemos, ¿no? Que no vamos a sacar ahora la fórmula mágica, pero es lo que a todos y a todas nos preocupa. En principio a mí me parece que no se puede generalizar. Hubo colegios maravillosos como han trabajado, y el 24 y las noches de los lápices, yo además de tener gente que ha estado, he participado. Y no solamente el Nacional Buenos Aires y el Pellegrini, y además está aquí una compañera que es la hacedora de Baldosas por la Memoria, Marisa. ¿Viste, Marisa, que te doy lugar? Divina. Es la que pone las piedritas y hace que uno no haga pelotudeces cuando se construyen. Bueno, y hemos ido, Marisa. Hemos ido a actos a colocar baldosas que han sido actos maravillosos y sumamente masivos. Con esto quiero decir que no se puede generalizar. No, yo no digo que vos generalices, Nora, pero digamos, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Hay muchísimas cosas para seguir y demás. Yo tengo para mí que el gran problema es, a ver, Chomsky cuando termina la Segunda Guerra Mundial dijo, ganamos la guerra pero no derrotamos al fascismo. El fascismo sigue estando y los grupos que dicen lo que dicen siguen estando y sabemos lo que está pasando también ahora en Europa, pero una cosa son los grupos fachos que van a ver siempre y otra cosa es cuando el fascismo, la ideología retrógrada, medieval, antiderechos humanos, está en el Estado. Entonces, por más idas y venidas que tenga nuestra lucha, que ha sido impresionante, la lucha por los derechos humanos, todo lo que acá se conquistó, podían haber fachos y se seguían destruyendo también las baldosas, la pucha, si hemos reconstruido baldosas y se han seguido pintando con las consignas más terribles los pañuelos en las plazas de las madres. Pero esto no venía de arriba, esto no estaba legalizado desde el poder. Y yo tengo para mí que mi gran preocupación, ¿qué hacemos? Porque un poco es esto, el libro es la representación de cómo seguimos construyendo, plantando memoria, es cuáles van a ser nuestras herramientas para enfrentar para mí es un neofascismo, no vamos a entrar, pero díganlo, neofascismo, extrema derecha, a este peluca facho, cómo hacerlo para enfrentar cuando desde el poder, como dije, viene toda esta ideología, o como dice acá Robert, yo creo que pasó bastante desapercibido lo que hicieron en la ex ESMA, la Armada. Eso también está hablando de algo. Entonces, esto creo que esto es lo que está planteado ahora en este momento, con un agregado que muchas veces, cuando ante situaciones tan dramáticas de tanto hambre, la verdad que la gente también pasa a un segundo plano. No es lo mismo hablar de este libro, por más dolor que nos cause, ni hablar de lo que pasó en la Armada, cuando la verdad tenés que hacer cola para un plato de comida y bueno, creo que para mí ese es el punto, pero sabiendo que hay una base que hemos construido en estos años de democracia que habría que ver desde dónde y cómo se retoma y para seguir trabajando sobre el tema. Lord
otro día pasó a mí más o menos exactamente, pero eso es como una señora. Y ella me dijo, el problema es que solamente sabemos un lado del, como si hubo dos lados. Obviamente hay que conseguir un balance entre decir lo que pasó antes del golpe porque están usando la idea de que... Exacto, sí, sí. Lo que él dijo fue como que, digamos, los desaparecidos eran víctimas y que no había habido víctimas del lado. Yo me quedé tan helada que no pude preguntarle mucho más. Traté de decirle algo, pero la sensación con la que me quedé es la versión de los subversivos. Claro, de los subversivos. Es de los subversivos. Esa es la sensación que a mí me dio. Bueno, los perpetradores ahora tienen su momento de gloria y pueden difundir este tipo de... Y es una puja y de repente va a pasar que nuestra ola va a volver a tener más voz y hay que seguir insistiendo, no hay otro secreto, creo yo. Pero estás cambiando o buscando nuevos... yo creo que el asunto cultural es muy importante. Quizás se hizo tanto, se hizo mucho por los juicios, se hicieron las baldosas, pero a nivel cultural, anclando en el presente, no como una transmisión de miren lo que nos pasó, sino partiendo de acá, tratar de vincularlo a todo esto, pero elaborando la cuestión cultural, ¿cómo lo digo? No hubo transformación. O hubo una transformación de otro tipo que no fue la que nosotros buscábamos. Pero bueno, el secreto no lo vamos a tener, no lo vamos a resolver acá. Lo planteamos como una inquietud que todos nosotros nos llevaremos, pero no creo que haya soluciones, no hay recetas. Así que, ¿querés una pregunta? Hola, Fanny. Se habla de los jóvenes, pero cuando acá se dio la película 1985, creo que fue la película más vista en muchísimos años. Entonces creo que también por ahí hay que revisar de qué manera planteamos la transmisión. O sea, trabajando en territorios, que es, bueno, mi caso, muchas compañeras transfeministas, se está matando gente, si no es todos los días, día por medio. Entonces, yo pensaba en este momento, cuando vos decís una sola muerte numerosa, y se me apareció, tendríamos que incluir a las 3 compañeras asesinadas en Barracas. O sea que la muerte numerosa, lamentablemente, tristemente, enojadamente, no está circunscripta al terrorismo de Estado en la dictadura. Y creo que hay algo que no se supo hacer desde nosotros, por ahí desde los organismos, con la honrosísima excepción de Norita, que estaba en todas, que iba a todos lados. Pero de repente es como que los jueves en la plaza está circunscripto a los desaparecidos nuestros de la dictadura. ¿Y cuántos desaparecidos hubo en democracia que no figuran, que no se habla? O sea, yo he ido a hablar a colegios en la época en que pertenecía también al colectivo de baldosas de Almagro. Y la primera vez que fui a hablar, hacía un mes que habían desaparecido a Luciano Arruga. Entonces conecté, porque para los pibes, de repente, más que era un colegio, digamos,
a ver, no me gusta decir, como de población vulnerable, digamos, o sea, con poco acceso, ¿no?, a información, poco acceso desde las casas, familias migrantes. Entonces, si no sabían lo que pasó en Lomas del Mirador, menos podían saber lo que había pasado en la dictadura. Entonces digo, repensemos. Marta Vázquez dijo una vez que había que plantar memoria, y a mí me encantó esa expresión. O sea, memoria, verdad, justicia, plantemos memoria. Y plantar es una tarea, es plantar memoria, pero para revisar lo que está pasando aquí y ahora y poder conectarlo con lo que pasó, porque si no siempre es que los jóvenes no se interesan, que están en cualquiera, no es así. Digamos, no la mayoría, no, acá se habló de no generalizar, yo tampoco quiero generalizar, pero veamos cómo podemos hacer para ver primero, antes por ahí de ir a hablar, escuchar qué está pasando, que eso que es algo muy difícil acá siempre. Una vez que escuchemos y que sepamos un poquito qué nos piden, qué nos demandan, ahí sí, tenemos que decir todo esto, ellos tienen que saberlo, pero tenemos que hacerlo de un modo que para ellos sea realmente algo fundamental conocer esto, algo inevitable, algo vital y que lo tienen que saber ellos y su familia, porque también me ha pasado en colegios hace muchos años que los pibes nos preguntaban, bueno, ¿y ustedes cómo vivían? ¿Qué pasó? Porque en mi casa no me han contado nada. Y eso en colegios de acá, de capital, clase media. O sea, que ha habido un borramiento, pero es un borramiento general, no son solo los jóvenes. Bueno, perdón, por ahí me extendí mucho. No, escuchándola a Fanny me acordé de esto de plantar memoria, me acordé de una acción que hace Edgardo Antonio Vigo, el artista platense, que era plantar memoria para que no crezca el olvido, ¿no?, que era repartiendo semillas justamente. Pero bueno, retomo esa imagen un poco para que me parece que algo crucial de en lo que derivó la presentación del libro es en la necesidad que tenemos de espacios de escucha y de conversación y de puesta en común y de articulación de gente que por ahí viene de distintos lugares, ¿no?, de distintas trayectorias vitales o diferentes militancias. Y bueno, aprovecho para invitar que el domingo estamos haciendo con Fanny justamente y con otras compañeras desde la columna Mostri, que es justamente una experiencia de articulación transfeminista entre muchísimos sectores, agrupaciones, gente suelta, que venimos sosteniendo desde el último 8M para acá, en este contexto tan hostil y tan difícil. Hacemos una segunda conversación. Estamos haciendo las itinerantes, la primera fue en una biblioteca popular en Parque Chas, esta segunda es en Gloria Gráfica, el domingo a las 6 de la tarde, y esta va a ser en torno a trabajo y memorias, pensando esa difícil articulación hoy. Va a estar Fanny, va a estar Mariposa Trash, que es una activista trans venezolana, la que fue al acto de Milei y armó un súper quilombo, y va a estar Georgina Orellano, de Amar. Así que bueno, invitadísimas todos. Me parece fundamental encontrar estos reductos, estos lugares de escucha, de articulación, de invención de la política hoy. Eso. Puedo solamente decir, para mí un gran error cambiar lo que escribió Sabato, porque con Sabato él trató de decir exactamente cómo estaba la situación. Y no es una cuestión de hablar de si los... Yo tuve tantos problemas con eso porque
durante años era imposible citarlos, ¿no? Durante... otra vez. Pero más o menos me doy cuenta de que hay gente que quieren más o menos decir que los militares no eran tan malos. Es como decir que los nazis, no, hay que decir cómo piensan los nazis. Es muy difícil explicar todo eso porque hemos perdido un balance donde podemos aceptar exactamente qué pasó al llegar, sin decir que uno era la causa. El problema como la teoría de los dos demonios, yo creo que realmente no existe. No hubo dos demonios ni nada así. Hubo eran demonios, los otros eran... No, es muy difícil por mí, porque he sufrido mucho sobre eso. Un concepto que es el de crímenes de lesa humanidad porque los hizo el Estado. O sea, Exacto. Eso está probado, Claro. No es... Los otros fueron, si hubo del otro lado, fueron delitos comunes que incluso se pagaron con creces porque se mataba casi toda la gente, los que no mataron también estuvieron presos, eso se juzga, fueron delitos clandestinos por parte, un plan sistemático por parte del Estado. Eso hace que sean de lesa humanidad, imprescriptibles y por eso se juzgan. Estos los 30.000. Eso es, bueno, para mí un argumento que corta un poco esa discusión, ¿no? De estos, los otros, ¿por qué no juzgan a estos, juzgan a los otros? Sí. Tengo que interrumpir un minuto, esperen. La mesa, la vamos a despedir a Ana porque se tiene que ir y están invitados a quedarse a conversar todos los que quieran, pero te agradezco infinitamente, Ana. Lamento que si quieren conversar, bueno, pero Ana tiene que irse, así que un aplauso, Ana, muchas gracias. Yo acuerdo con lo que dijiste, Marisa, pero lo que me parece que hay una parte de la población, y es una parte importante de la población, donde esos conceptos están en disputa, porque los medios están diciendo, por ejemplo, y lo vienen diciendo desde hace mucho, que los juicios de lesa humanidad, ellos no lo dicen así, dicen los juicios contra los militares fueron juicios amañados, por ejemplo. Acá, digamos, los medios han tenido un papel muy importante, y no por nada cuando Macri asume el gobierno, una de las primeras medidas, no sé si no fue la primera, fue anular la ley de medios, que luego el gobierno de Alberto Fernández no lo puso nuevamente en vigencia. Entonces había un montón de comunicación y de reflexiones en la TV pública, en Canal Encuentro, pero digamos, era nuestro grupo, por decirlo de alguna manera, los que nos llegábamos a escuchar y adheríamos a esos conceptos y mirábamos esos programas. Hay una inmensa cantidad de población que no. Y la teoría de los dos demonios creo que no lo supimos ver, digamos, seguía por debajo creciendo y creo que no lo supimos ver.
y en algún momento, me acuerdo cuando había, durante el gobierno de, creo que fue de Cristina, donde había agresiones desde los medios muy puntuales, y que un poco la discusión era, pero si decimos algo nos van a decir que coartamos la libertad de expresión. La verdad que la derecha siempre tiene muchos medios, y creo que vamos a tener que tener creatividad otra vez, porque algo, digamos, que la dictadura hizo, que fue hacer que la pobreza sea estructural. Eso comenzó en el 76. Eso es un dato, a mí se me eriza la piel, y nuestros gobiernos después no lo pudieron revertir. Es muy difícil cuando se cae. Y entonces yo me pregunto, ¿tenemos que esperar y aguantar el gobierno de Milei? Esto es democracia, esto es democrático. Realmente me pregunto, porque esta democracia parece que tiene dos cuestiones que se mantienen: haber ganado en forma legítima bueno, sí, está bien, bueno. Bueno, Bueno, pero que ella está siguiendo un pensamiento. o sea, no me acuerdo lo que iba a decir, ganó, claro, claro, sí, se me fue. Claro, porque, digamos, claro, yo lo que me pregunto, y realmente me pregunto, digamos, que me parece que esta democracia tiene dos aspectos, digamos, que se respetan. Haber llegado mediante el voto está bien, y el otro es, bueno, si fue elegido, tenemos que esperar los 4 años. Entonces cualquiera puede venir y puede hacer cualquier cosa, puede declararse un emperador, puede cambiar nuestra constitución, nuestra forma de ser, querer destrozar el Estado, y nosotros no hacemos, no reaccionamos. ¿Y qué sería reaccionar? Bueno, nada, Juicio perdón. político. El miércoles al Congreso. A las 10 de la mañana para frenar la media. Pero por supuesto. Bueno, muchas gracias a todas por venir, por discutir. Estamos todos en la misma, pensando. Yo no pienso que esto sea una democracia, para empezar. Pienso que ya perdimos la democracia y que la tenemos que recuperar. Pero bueno, son modos de decir lo mismo. Estamos todos tratando de encontrarle las palabras al horror que estamos viviendo. Sí, pero la democracia hay que sostenerla en todas las acciones. Por eso dejó de ser un sistema democrático. Exactamente. Bueno, ¿hay alguien más que quiere usar el micrófono y después cerramos? Quería comentar respecto a un joven que me pareció interesante. Escuchen un poco y después cerramos. No, una cosa que me pareció interesante, que una vez hablé con un chico que yo veía en terapia, después de las elecciones, él, 17 años, estaba en el secundario. Una familia con madre de izquierda, militante, donde hablaban mucho de política. Y él obviamente iba a votar primero a Grabois y después, a Massa. Y después a Massa. Y en su colegio todos los pibes jóvenes iban a votar a Milei. Entonces él tenía, en un momento dado, la madre le dijo, bueno, para el año que viene te tengo que cambiar de colegio. ¿No? Pero entonces así, hablando con él, un chico con mucha, que leía cosas de Marx y bueno, muy
muy motivado, digo, para hablar un poco del contexto de algunos jóvenes. Y entonces yo medio me reía y hablaba con él y dice, bueno, se ve que muchos de estos chicos tienen que vivir el 2001. Me pareció muy sabio de parte de él, porque como ellos no tenían la memoria de lo que fue el 2001, tal vez tienen que pasar por eso para tener por ahí memoria. Es la reflexión de él, que me pareció de alguna manera bastante inteligente. Se ve que muchos de estos chicos, aunque él trataba de hablar y decirles, no, miren que mi ley tal y cual cosa y lo que dice, qué sé yo, dice, bueno, se ve que muchos de ellos, como no saben, porque no les cuenta la familia, muchos eran muy humildes, o muchos estaban en la droga, o muchos estaban en la pelotudez de, no sé, TikTok o no sé qué. Pero bueno, esa fue la reflexión de él, de un pibe de 17 años, 18, y dice, bueno, tal vez muchos de ellos tendrán que pasar por el 2001 de nuevo, como lo pasaron otras generaciones. Me parece interesante, ¿no? También que a lo mejor a veces hay que volver a golpearse con la misma piedra para... Pero bueno. Es una fuente de información. Bueno, de todas formas yo voy a cerrar porque vamos a seguir conversando en un café y demás, pero se están yendo sin poder despedirse muchos, así que mejor cerramos. Les agradezco, les abrazo. Gracias.